Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Hemos traído para este programa a un viejo amigo de esta casa, a un analista militar que conoce realmente la situación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y de los países más importantes. Lo hemos invitado para que él nos presente una evaluación sobre las circunstancias militares internacionales y las estadounidenses en particular. Me refiero al analista Raúl Ordóñez. Raúl, buenas tardes. Gracias por estar acá. Un placer, un honor estar aquí. Raúl, para entrar en caliente y rápido, porque el tiempo corre, en este momento, ¿cuáles son las condiciones, las situaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Yo creo que son un poco precarias, porque se ven en una situación que han sido usadas en los últimos años de una forma, en mi opinión, un poco eficiente. Las Fuerzas Armadas se han desgastado de una forma muy fuerte y no están en estos momentos, a lo mejor lo podemos cambiar con la inversión adecuada, no están preparados, yo creo, para hacerle frente a los problemas que vienen. Pero tú crees que las Fuerzas Armadas, y después hablamos de los políticos, sí, las Fuerzas Armadas tienen el liderazgo militar necesario, o sea, los generales, los jefes de Estado Mayor, los jefes de ejércitos de unidades importantes, están realmente preparados, como digamos ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea? Yo creo que no, lamentablemente, y parte, no creo que parte es la culpa del sistema que se instituyó después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se cambió el sistema que estuvo imperante por muchos años, que había una burocracia naval y una burocracia militar. Teníamos, le decían, el Departamento de Guerra, Department of War, el Departamento de la Marina, el Department of the Navy. Eran puestos sumamente importantes. Por ejemplo, Theodore Roosevelt y su primo lejano Franklin Roosevelt fueron presidentes. Sí, después fueron presidentes, fueron altos funcionarios en la Secretaría de la Marina. Y cuando se gana la guerra, era el mundo corporativo lo que estaba de moda. Y se creó el Departamento de Defensa, en gran parte con las personas como McNamara, que fue llevado como uno de le decían los genios, los whiz kids. Eran tecnócratas eficientes. Exacto, y crearon una burocracia inmensa, quitándole muchos de los poderes a la antigua burocracia, no quitándolas del todo, pero quitándole la influencia. Cuando tú hablas de burocracia, ¿te refieres a la burocracia anterior, hasta la Segunda Guerra Mundial? ¿Era de formación militar o eran burócratas simple y llanamente como los que conocemos hoy? La mayoría eran burócratas militares. El acceso era por políticos. Por ejemplo, Winston Churchill fue lo que le decían el Lord of the Admiralty, que era el secretario de la Marina. Sí, el Lord del Almirantazo. Exacto. Y tenían la suerte de poder coger a una persona de ese tipo de peso para representar los intereses de la Marina, representar los intereses del Ejército. Pero al ser creado el Departamento de la Defensa, los intereses puramente militares de esa burocracia, pero que podía tener a una persona así de fuerza representando sus intereses, ha sido perdido. Y los militares cayeron mucho más para abajo en el renglón de la influencia, ya que no hay, por ejemplo, en el gabinete ya no hay ningún militar ni nadie con acceso a ese mundo. Por ejemplo, hombres como David Petraeus y otros generales más importantes en su momento, ¿tú crees que están históricamente a la altura, salvando las distancias y circunstancias, a la altura de un MacArthur, de un Eisenhower? ¿No están? Yo no creo. Por ejemplo, ellos son básicamente, y no quiero quitarle el mérito al general, que es una persona, un gran servidor público y un hombre de una capacidad. Exacto, una capacidad intelectual reconocida. Pero son burócratas de carrera, no son militares que su fin es, creo yo, la
la sobrevivencia. No son hombres que conozcan el frente, no son hombres que surgieron de jefes de compañía, que llegaron a dirigir pelotones, que comandaron divisiones en áreas. Lo fueron, pero lo dejaron hace mucho tiempo. Y entonces, por ejemplo, la vida de esas personas no es vista como yo voy a llegar a ser un coronel, yo voy a llegar a ser un general, sino quieren tener puestos claves en la administración. El grado, pero a la vez el puesto importante en el gobierno. Exacto, y Petraeus ha sido renumerado con su asignación como jefe de la CIA. Así que es Wesley Clark, que fue otro general de mucha envergadura recientemente, quiso correr para presidente. Entonces hemos creado, tenemos una situación de generales. Pero Eisenhower corrió para presidente y ganó también. Exacto, pero lo sacaron del retiro donde estaba, en la Universidad de Columbia, para hacerle frente al fervor popular a favor de MacArthur. Así que tenemos una carrera militar muy distinta y por lo tanto yo creo que no se crea esos líderes que teníamos tanto. Pero esto que tú dices preocupa. Esto es consecuencia de la intromisión de los políticos, consecuencia de la intromisión también de los intereses económicos de las corporaciones que trabajan para la defensa. Recuerdo que el presidente Eisenhower dijo en una ocasión, y críticamente, no felicitando, de que en Estados Unidos estaba creando un complejo industrial militar. Exacto. Que era muy difícil de controlar, con otras palabras. Exacto, y yo creo que tenía la razón. Eisenhower, que los cubanos siempre somos críticos de él porque no pensamos que no estuvo a la altura de las circunstancias con el problema de Cuba. Sin embargo, fue un profeta en ese aspecto. Y en Washington, hoy en día tenemos una burocracia inmensa que rige los destinos de las Fuerzas Armadas. La Marina y el mundo de la Marina ha sido relegado a un tercer lugar, que es una manera mucho más, las tácticas navales son mucho más baratas y mucha más influencia si uno puede llevarlas a cabo. Sin embargo, en la actualidad se invierte mucho más dinero en cualquier unidad militar, en cualquier operación, en cualquier maniobra militar, que lo que se pudo haber invertido en el pasado. Todo es mucho más costoso. Todo es mucho más costoso. Y tenemos un gran número de soldados en situaciones que es muy caro tenerlo. Antiguamente los ejércitos llevaban la pelea a pocas millas de su casa. Por ejemplo, el ejército alemán peleaba contra Francia, el ejército francés peleaba contra Alemania. Es muy caro el sistema moderno de llevar tropas. Sí, desplazarse desde el eje militar hacia puntos extremos. Exacto, darle la vuelta al mundo. Y lo que se hacía era, se mandaban buques o formaciones navales con pequeños grupos militares. Por ejemplo, los americanos tenían los Marines, para ayudar en cierta limitación, hacer posible conseguir combustible, etcétera, etcétera. Pero después, sobre todo de la Primera Guerra Mundial, el ejército americano como institución se acostumbró a ser una fuerza expedicionaria y la manera más fácil, si uno es un coronel o un general con visiones a todavía más alto rango, es poder mandar una de estas unidades, y últimamente las unidades que están en Europa, que están en el Medio Oriente, etcétera, etcétera. El ejército ya no pinta nada en los Estados Unidos y por lo tanto la misión original del ejército ya no existe y el ejército controla un aparato militar que es con un enfoque muy costoso. Pero si Estados Unidos, desde tu perspectiva, ha ido perdiendo generales con habilidades de comando para momentos de crisis seria. Por ejemplo, estamos a pocas semanas del 49 aniversario de la crisis de octubre. Exacto. O sea, una crisis terrible que puso al mundo al borde de la guerra. Un año antes fue la crisis de Berlín. Exacto. Y sucesivamente una serie de crisis que se vivieron en la época de la bipolaridad. Hoy la única gran potencia es Estados Unidos. ¿Está Estados Unidos, desde tu perspectiva, militarmente apto, capacitado, para poder enfrentar una crisis de la magnitud de la que confrontamos en el año 62?
No, yo creo que no. ¿No hay liderazgo militar para eso? El liderazgo militar está muy comprometido con situaciones políticas. O sea, con lo políticamente correcto y lo no políticamente correcto. Exacto. Por ejemplo, recientemente, y no es que esté a favor ni en contra del tema, pero los militares han aceptado, sin, yo creo, una explicación debida, la intromisión de los homosexuales sirviendo abiertamente en las Fuerzas Armadas. Eso fue una decisión que ha sido tomada y aceptado por los mandamases políticos, militares, porque básicamente el mundo político así lo quería. Y yo creo que no hubo un análisis suficiente si era correcto o si era incorrecto, y si era correcto hacerlo, cómo se iba a hacer. Porque ahora tenemos el problema de que, por ejemplo, hay muchos homosexuales que se están casando en distintos estados y están reclamando no solo que lo dejen servir a ellos como homosexuales abiertamente, sino que a sus cónyuges se le den los derechos militares que le daban a las esposas de... Eso es muy razonable y muy lógico. Exacto. Lo que no hay capacidad para dárselo en estos momentos. Condiciones, porque no hay suficientes hospitales para darle servicios médicos a esos cónyuges, no hay... la infraestructura no está preparada para hacerle frente a eso. Yo creo que la segregación en cualquier unidad militar es negativa. Exacto. La pregunta hay que recordar en la época en que los negros en este país servían en condiciones realmente lamentables. Hoy tenemos la satisfacción de que hombres como Colin Powell llegaron a ser el máximo militar de este país en un momento determinado. Lo que me refería no es la decisión, sino de la manera de... Sí, yo te comprendo perfectamente. En otras palabras, si han tomado esta decisión... Se debieron haber establecido condiciones. Las condiciones para hacerle frente a la decisión. Y lo que han hecho, lo han hecho al revés. En otras palabras, han dicho, ahora vamos a permitir que estas personas sirvan abiertamente y por lo tanto no tienen los recursos para hacerle frente a la decisión. Esta responsabilidad, no me refiero en el caso de los que sirven siendo gay en las Fuerzas Armadas, sino la responsabilidad del deterioro de la capacidad de los militares y de las Fuerzas Armadas, de tu perspectiva, ¿es consecuencia de la acción de ambos partidos? Sí, yo creo que ambos partidos lamentablemente han sido igualmente culpables en esto. Yo no creo que se puede culpar uno mucho más que el otro. Por ejemplo, a través de los Estados Unidos, cualquier base militar ha sido situada en cierta ciudad, en cierto estado, no por la necesidad militar de tenerla en ese lugar. Sino por la conveniencia del senador. Del senador o el representante. Por ejemplo, los estados del sur, como por muchos años el sur era totalmente un sector demócrata, como ramificaciones de la Guerra Civil Americana, como nada más que había un partido. Los senadores del sur tenían control casi absoluto del Senado y de la Cámara de Representantes, y por lo tanto todas las bases las ponían en Georgia, Alabama, Mississippi, etc. O sea, esa influencia política entonces ha existido siempre, no es solo de los últimos años. Claro, siempre ha existido, y por ejemplo durante la Guerra Civil Americana Lincoln dejaba que los soldados abandonaran el frente de batalla para ir a su casa a votar. Así que siempre en una democracia parece que no nos podemos salir de ese problema. De ciertos patrones. Exacto, pero yo creo que ahora tenemos el problema adicional que el futuro de los militares está muy ligado a el liderazgo de turno. Pero ese liderazgo de turno, el presidente Obama hoy, el presidente Bush hace unos años atrás. Muchos cuestionaron, por ejemplo, al señor Rumsfeld, si no me equivoco, que fuera secretario de Defensa. Exacto. Porque pretendió establecer reformular lo de la guerra relámpago, que en su momento el liderazgo militar alemán pues promovió durante la Segunda Guerra Mundial. El señor Rumsfeld planteaba que hacía falta pocos militares en Irak, un ejército rápido, eficiente, pero con pocos hombres. Exacto. El tiempo, al parecer, demostró todo lo contrario que él defendía. Exacto. O sea, ese pensamiento del político que no es estratega, ¿hasta qué medida está dañando a la fuerza de Estados Unidos? Bueno, yo creo que sí lo daña, porque, por ejemplo, en el caso de Rumsfeld, él como tú explicaste,
él tenía una visión muy distinta porque la visión que existía era muy costosa. Tener tantas divisiones de soldados, etcétera, etcétera, es muy caro. Ahora, lo que él, en la administración, lo que él no pudo lograr es un acuerdo con el Departamento de Estado que apoyara su visión, porque lo primero que hizo el Departamento de Estado fue decir que no querían nada a saber con el antiguo ejército iraquí. Entonces, por lo tanto, las personas que hacían falta para cuidar un sector, o inclusive para las cosas más básicas como cuidar un barrio o para mantener el orden, fue desbandado. Fue lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando se tomó la decisión que iba a ser una guerra incondicional y que por lo tanto cuando se le ganó a los alemanes no había rasgo de un ejército con quien se podía entender para por lo menos hacerle frente a los servicios básicos que necesita una población. Y por lo tanto la visión de Rumsfeld resultó un desastre porque no tenía los hombres. Si hubiera tenido el respaldo del Departamento de Estado, tal vez hubiese sido exitoso. Sí, porque por lo que podemos leer, la decisión de desbandar el ejército iraquí fue tomada unilateralmente por el Departamento de Estado. Volvemos a la intromisión de la política en las Fuerzas Armadas. Exacto, sí, que es un gran factor. Por ejemplo, las tropas navales no son usadas de la forma que se pudieran usar, en gran parte porque afectan los pasos de los buques comerciales, que cada buque comercial de eso, por ejemplo, un vapor moderno lleno de petróleo, vale una fortuna, y si unos buques americanos deciden bloquear el estrecho de Hormuz o hacer algo que tiene el daño a la economía, pero militarmente es mucho más viable, más barato y más efectivo. No quiero que se nos acabe el tiempo sin hacerte esta pregunta. En los últimos años, no sé si en el resto del mundo, pero en Estados Unidos en particular, se aprecia el contrato a determinadas compañías para que a su vez estas compañías contraten a exmilitares, exoficiales de servicios de inteligencia, para que presten en X países con unos salarios muy grandes y en condiciones muy especiales, también en condiciones peligrosas, sin duda alguna, sí, para que presten servicio. Esto que algunos hoy en día están denominando como ejércitos privados. Exacto. ¿Hasta qué punto eso puede ser una amenaza a las Fuerzas Armadas regulares, a la política en sí, y facilita el abuso en el que pueden ocurrir, como ocurren en todos los lugares del mundo, individuos que se creen dioses cuando Exacto. tienen una pistola al cinto? No, eso es muy peligroso y se vio en Irak con el problema de Blackwater, porque cada vez que entran tropas a un país, tiene que hacerse lo que los americanos le dicen Status of Forces Agreement, quiere decir un arreglo sobre cuál es la condición legal de las personas que están. Por regla general, los americanos tratan de que el país conceda que si hay un cargo contra el militar americano, que el tribunal de guerra americano le haga frente para poder garantizarle al soldado que no pierda su derecho. Una seguridad. Exacto. Es muy difícil hacer ese tipo de tratado con civiles de quien se sabe muy poco. Y después que se acaba el contrato, ¿qué pasa con esta gente? ¿A dónde se van? Y etcétera. Lo mismo está pasando un poco más extensamente en la China, con muchas de las compañías que le han prestado recursos a las Fuerzas Armadas americanas, y ahora se sospecha que a lo mejor muchos de esos conocimientos... O sea, compañías chinas le han facilitado recursos o conocimientos... No, compañías, por ejemplo, americanas que vendieron equipos a los Estados Unidos bajo contratos con americanos. Esos contratos dicen, bueno, usted no puede divulgarle esto a más nadie, pero si de repente la misma compañía le está vendiendo equipo a los chinos, para dar un ejemplo, puede ser los rusos, ¿hasta qué punto pueden ellos controlar Pero lo más preocupante, eso es extremadamente preocupante, porque eso nos puede llevar a un conflicto colosal. Y de China vamos a hablar en los últimos 5 minutos, que se nos acaba el tiempo.
Pero a mí me preocupa particularmente estos ejércitos que algunos denominan ejércitos privados. Privados, sí, Blackwater. Ejércitos de corporaciones. Exacto. Ejércitos que realmente tal vez vayan a defender más los intereses de un político local. También es verdad. Que le va a satisfacer alguna necesidad o satisface los intereses de esa corporación que lo contrató más allá de los intereses de la nación. Sí. Hace unos pocos años vimos de que lo que era bueno para General Motors no era precisamente Exacto. bueno para los Estados Unidos. Exacto, exacto. Así que hay que preguntarse, lo que es bueno para estas corporaciones que hacen estos contratos gigantescos, pues son también de mucho dinero. Exacto. ¿Serán buenos para Estados Unidos? No, yo creo que no. Y se vio, por ejemplo, en el caso de Blackwater, que algunos de sus soldados dispararon sin... cometieron crímenes, cometieron asesinatos. Exacto. Algunos están siendo procesados. Eso le deja un problema a las Fuerzas Armadas, porque si ellos no se controlan por las reglas del juego, que se dicen, bueno, bajo qué circunstancias se puede tirarle a un grupo de manifestantes que va para arriba de una guarnición. Todo eso está previsto y hay cosas, tirar tiros al aire, esconderse, mandar soldados antimotines, pero simplemente tirarle a un grupo de manifestantes es por tanto prohibido. Pero si ellos lo hacen, entonces, ¿quién paga las consecuencias? Son las tropas. Pero esta práctica es relativamente nueva. Durante la Segunda Guerra Mundial, que yo sepa, Estados Unidos no contrató ejércitos de esta categoría. Exacto, exacto. Y eso se le vende a las Fuerzas Armadas como una manera de ahorrar dinero. Yo creo que de verdad no se ahorra nada. Yo creo que es una manera de hacer negocio. Eso es lo que pasa, que se convierten en contratistas, o lo que le decíamos antes, mercenarios, y no se sabe exactamente cuál es la visión que ellos tienen de la situación. Este es un tema que te pido que leas más profundamente, y yo también, no, porque vale la pena que lo abordemos, porque eso puede ser muy peligroso en el futuro del país. Yo recuerdo cuando estábamos en Venezuela que se hablaba de los escuadrones de la muerte en Centroamérica, y es que hay gente que se acostumbran a pelear y después no saben hacer otra cosa. Exacto. No saben hacer otra cosa, y pueden ser factores de desestabilización. No digo que este sea el caso, pero no deja de ser un peligro. Quiero preguntarte, antes de finalizar, ¿cuál es el mayor peligro militar potencial y real, o sea, en presente y futuro, que puedan enfrentar los Estados Unidos, máxime teniendo en cuenta lo que tú nos has hablado quizás de la falta de liderazgo militar? Bueno, yo creo que tenemos tres peligros parecidos en la dimensión. Uno, el peligro chino, que la China se está armando con tecnología americana y tecnología rusa, y se están gastando, se sospecha que este año se van a gastar 100 billones de dólares. O sea que billón es un disparate, pero es el doble de lo que se están gastando los rusos. Si llega un momento... Pero mucho menos lo que gastan los americanos. Es menos, pero acuérdense que ellos no le pagan casi nada a los soldados. Mucho del gasto nuestro se nos va en la emplomanía. Si llega un momento en que la fuerza de ellos es tan abrumadora en esa parte del mundo, se le va a poder hacer frente al problema de Taiwán, y los chinos se la pueden coger, y eso tiene consecuencias grandes para los americanos. El otro peligro. Las armas nucleares que están perdidas, y un conflicto entre poderes regionales, por ejemplo, Pakistán, India, Israel, Irán. Ahí no tenemos control sobre eso. Yo creo que todavía es más peligroso que los peligros que pasamos en una época espantosamente entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y el último es, y que todavía no se ha descifrado cómo hacerle frente, es la lucha contra los enemigos no convencionales. O sea, el terrorismo. El terrorismo y los factores que están en contra de la civilización occidental. Algunos son terroristas, otros no, pero son factores. Es como, por ejemplo, las cosas de las drogas, las grandes corporaciones de la droga que existen en toda la situación que se está presentando en México puede muy fácilmente atravesar la frontera. Exacto. E iniciar un proceso de desestabilización de Estados Unidos. Todo parece que viene como si fuera una película de James Bond, cuando estaba la antigua asociación SMERSH, que luchaba contra todo el mundo, por todas partes del mundo, y no hemos logrado
cómo hacerle frente. No se sabe si hacerle frente militarmente, policialmente, económicamente, y yo creo que los tres factores son de mucho peligro. O sea que no ves un futuro halagador, no ves un futuro promisorio, ves muchas dificultades en el panorama político-militar y hasta policial, pudiéramos decir. Sí, el problema policial es muy serio, porque yo creo que nos hemos concentrado tanto en la guerra de Irak y Afganistán que nos hemos olvidado un poco de los otros problemas que tenemos, ya que el gasto en recursos en Irak y en Afganistán ha sido increíble. No, y este conflicto de Libia, pues, ha venido a poner como una especie de colofón, y lo que puede ocurrir en Siria, que no se puede descartar tampoco. Toda esa parte. ¿Cómo puede un conflicto sirio, serio, desestabilizar por completo esa área del mundo? Bueno, Siria tiene un ejército muy serio, a cambio de Libia, que era un ejército de mucha menos potencia. Y Siria tiene una estructura que lleva casi 50 años, el remanente del Ba'ath Party, pero tiene un mundo militar muy fuerte, y ha sido un enemigo ferio de Israel. Raúl, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por haber estado acá. ¿Cómo no? Y las gracias a ustedes también por haber compartido una tarde más con nosotros. Les esperamos acá en Opiniones la próxima semana. Tengan todos muy buenas tardes. Manejó la guerra muy